Aquí estoy ofreciéndote mi corazón, todo lo que soy o algún día pueda ser. Junto a ti no hay nada que me faltará. Tú me has dado tanto amor, ¿quién como tú, mi Rey y Señor? Tú eres mi realidad, das sentido a mi existir. Mi confusión se desvaneció, ahora veo con claridad a la luz de tu verdad. Aquí estoy ofreciéndote mi corazón, todo lo que soy o algún día pueda ser. Junto a ti no hay nada que me faltará. Tú me has dado tanto amor, ¿quién como tú, mi Rey y Señor? Tú eres mi realidad, das sentido a mi existir. Mi confusión se desvaneció, ahora veo con claridad a la luz de tu verdad. Tú eres mi realidad, das sentido a mi existir. Mi confusión se desvaneció, ahora veo con claridad a la luz de tu verdad. Todos los sedientos, los que débiles son, vamos a la fuente, sumergir nuestro corazón, el dolor y el miedo.
sean borrados al fin. Tu misericordia clama mi corazón por ti. Todos los sedientos, los que débiles son, vamos a la fuente, sumergir nuestro corazón, el dolor y el miedo sean borrados al fin. Tu misericordia clama mi corazón por ti. Ven, oh Cristo, ven. Ven, oh Cristo, ven. Todos los sedientos, los que débiles son, vamos a la fuente, sumergir nuestro corazón, el dolor y el miedo sean borrados al fin. Tu misericordia clama mi corazón por ti. Ven, oh Cristo, ven. Ven, oh Cristo, ven. Ven, oh Cristo, ven. Oh, ven, oh Cristo, ven. Clama mi corazón por ti, clama mi corazón por ti, clama mi corazón por ti, Jesús. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Oh, Santo Espíritu, ven. Clama mi corazón, clama mi corazón por ti, clama mi corazón por ti, clama mi corazón por ti. Ven, oh Cristo, ven. Oh, ven, oh Cristo, ven. Ven, oh Cristo, ven. Oh, ven, oh Cristo,
clama mi corazón por ti, clama mi corazón por ti, clama mi corazón por ti, Jesús. Clamamos a ti, Señor. Clamamos por ti, Señor. Clamamos por ti. Oh Cristo, ven. Clamamos por ti. Oh Cristo, ven. Espíritu de Dios, ven. Espíritu de Dios, ven. Espíritu de Dios, ven. Espíritu de Dios, ven. Oh, ven. Gracias, Dios. Amén. Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos una vez más. Este es el servicio dominical de esta hermosa congregación, La Tierra Fértil, aquí en Cuernavaca. Posiblemente nos estás viendo de alguna parte de este país, como ya ha sucedido anteriormente, o incluso en Estados Unidos. Qué privilegio poder tenerte con nosotros el día de hoy. Te pedimos que sigas con nosotros esta mañana. Es un privilegio poder estar, aun cuando estamos a la distancia, pero cerca de la palabra de Dios. Y pues es lo que hacemos nosotros aquí en esta congregación. Hemos dicho que pues somos una iglesia, una pequeña expresión de el gran cuerpo de Cristo en el mundo, su iglesia, que pretende a través de la predicación de la palabra extender el conocimiento del reino de Dios. En nuestro país hermoso, México, que está pasando por una situación difícil, no solamente a través de esta pandemia que todos conocemos, sino a través de pues, la situación económica que seguramente ya muchos están resintiendo, seguramente. Pero en medio de estas circunstancias, el mensaje del día de hoy es alentador, porque ciertamente Dios, a través de circunstancias como estas, es como quiere hablar a nuestro corazón. Así es que alégrate y no te desconectes. Quiero animar a esta hermosa congregación, La Tierra Fértil. Vamos a estar todavía algunas semanas, varias semanas, en esta condición de estarnos viendo solamente a través de pues, las redes sociales. Y quiero pedirles, no se desanimen. Seguramente en septiembre estaremos considerando la posibilidad de regresar. Eso solamente de forma tentativa. Todavía lo hemos especulado tanto los pastores, Álvaro y Antonio, para poder ver y evaluar qué posibilidades hay de que septiembre sea la fecha. Pero nada hemos concretado. Quiero pedirte que nos ayudes a orar para que el Señor nos guíe al respecto. Y no solamente a nosotros, a todos los pastores que están pues en esta condición, estamos en esta condición, y todas las congregaciones, créanme, ahorita vamos a tener que estar así, en esta circunstancia. Es la mejor manera de poder cuidarnos unos a otros. La Biblia dice que lo que tengamos a la mano por hacer lo hagamos de acuerdo a nuestras fuerzas. Así es que, pues esto es lo que nos hemos propuesto hacer, ser prudentes y esperar no solamente a las referencias que tenemos de nuestras autoridades, sino a que el Señor mismo nos esté dirigiendo, que eso es lo más importante, ¿verdad? Pues extendemos todavía y seguiremos haciéndolo. Queremos colaborar contigo orando por tus necesidades. Aquí está nuestro teléfono para que si tienes alguna necesidad de oración, nos lo hagas saber.
y vamos a estar contigo en oración. ¿Ok? Acompáñame a orar por las ofrendas esta mañana. Nosotros creemos aquí en la Tierra Fértil que pues las ofrendas es otra forma de adorar a nuestro Dios y de también servirle, porque reconocemos que todo lo que tenemos viene de Él, ¿verdad? La Biblia dice a través del libro de la Carta de Santiago, capítulo 1, que toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de Él. Nuestras ofrendas y nuestros diezmos son prácticamente, y es eso, una forma de adorar a nuestro Dios y obedecerle su palabra. No obstante, mis queridos amigos que nos están viendo por primera, segunda vez, esta actividad es propia de casa. Es un privilegio que tenemos los que pertenecemos a esta congregación. Sin embargo, hemos puesto nuestros datos bancarios para que quien desee hacer una aportación, una ofrenda, especialmente me refiero a ofrenda, lo haga voluntariamente. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Y bueno, pues, ¿qué les parece si oramos? Oramos, ¿sí? Padre, esta mañana te pedimos nuevamente, Señor, que en tu gracia y tu misericordia, Señor, siga sosteniendo a las familias que por esta situación mundial y pues local han perdido su trabajo o sus negocios están cerrados y que ciertamente, Señor, es un tiempo difícil, Padre. Ruego por quienes no tienen trabajo, Señor. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Nosotros podemos estar tristes o quebrantados por esta circunstancia, pero, Señor, tu palabra dice que tú sabes, sin que te digamos incluso, tú sabes de qué tenemos necesidad. Mi Dios, pero trae paz y consuelo a los corazones esta mañana, Señor. Mi Dios, bendice estas ofrendas que van a ser levantadas. Pareciera, Señor, contradictorio y paradójico que en este tiempo, Señor, haya ofrendas. Pero, Señor, esto no tiene nada que ver con eso, porque nuestro gozo, Señor, es servirte. Nuestro gozo, Señor, es también, mi Dios, darte solamente algo de lo que tú nos das. Sin embargo, mi Dios, habrá quienes no pueden participar de esta bendición de dar por circunstancias económicas, Señor. Aún así yo te pido, bendíceles, Señor. Bendíceles, Padre Santo. Tú conoces el corazón. Mi Dios, gracias por sus vidas y gracias también por quienes de manera esforzada sí quieren y pueden dar, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pues no te desconectes, por favor, regálame un like para decirme que todavía estás ahí y vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Amén. Imagina esta cuerda y piensa que es una cuerda que es infinita. Ahora, imagina que esta cuerda es un tiempo determinado para tu existencia. Existirías para siempre. Pero, ¿ves esta parte roja? Es la que representaría tu tiempo aquí en la tierra. Tienes unos cortos años aquí en la tierra y luego pasas la eternidad en alguna otra parte. Y lo que a mí me asombra es que todos ustedes solo piensan en esa parte roja. Es lo único en lo que piensan. Ustedes dicen, oye, no puedo esperar todo ese tiempo. Voy a trabajar muy duro y voy a economizar, ahorrar y guardar bastante dinero para poder disfrutar esta parte aquí. Están obsesionados con eso y piensan, ¿podré viajar? ¿Podré comer bien? ¿Podré llegar a hacer esto durante esta parte? ¿Estás bromeando? ¿Y qué hay de esto? Y todo lo demás. Es una locura. Porque la Biblia enseña que lo que yo haga durante esta pequeña parte roja determina mi existencia por millones y millones y millones de años. Por siempre. Entonces, ¿por qué permanecería en esta pequeña parte roja? Tratando de vivir lo más cómodo posible y disfrutando lo que más pueda. Pablo dice, mira, yo voy a vivir mi vida para esta misión. Voy a vivir mi vida, a invertir mi vida para ese momento en el que cruce la meta.
Así que voy a olvidarme de todas esas cosas que puedo disfrutar. No me voy a distraer. Voy a ser como un corredor enfocado en el momento en que esté frente a Dios. Porque cuando esté frente a Él, ya no voy a volver a tener esta oportunidad. Vivimos una sola vez aquí en la tierra y puede terminar en cualquier segundo para cualquiera de nosotros. Y después viene la eternidad. Y hay gente que observa algunas de mis decisiones y dicen: tú eres tan estúpido, como si eso realmente afectara esto para algo. No, el estúpido eres tú, porque eso va a afectar todo esto. En serio, te lo digo en serio. Yo veo la manera como la gente está viviendo y me digo: wow, eso es de locos. Ustedes están tan locos. ¿Ustedes van a hacer eso ahora? ¿Van a disfrutar el ahora sin ni siquiera saber si tendrán un mañana? ¿Y tú crees que eso es ser inteligente y que yo soy tonto? ¿Me acompañas con la lectura? Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 4, por favor. Marcos 1, del 1 al 4. ¿Lo leemos juntos? Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Me acompañas orando? Señor, gracias por tu palabra. Una vez más te pedimos que nuestro corazón esté dispuesto para recibir tu palabra, Señor. También que tengamos la capacidad para estar atentos a este mensaje. Gracias por la audiencia alrededor de tu palabra. Bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues el relato de Marcos no comienza desde el nacimiento de Jesús, como lo hacen Mateo y Lucas, sino con el ministerio del Bautista. En este primer capítulo se nos habla de lo que estaba profetizado respecto a Juan el Bautista y su ministerio. También en este primer capítulo encontramos el bautismo de Jesús y su tentación en el desierto, así como el comienzo de su ministerio, el llamamiento de sus discípulos y de varios milagros que llevó a cabo en Galilea. Pero este día solamente vamos a hablar el heraldo, Juan el Bautista. Así vamos a llamar el estudio de hoy, el heraldo. Y vamos a leer nuevamente en Marcos 1, del 1 al 3. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Ustedes recordarán, cuando estudiamos Isaías, entendimos que el libro está dividido en dos partes, ¿verdad? La primera parte me habla de juicio por el pecado, mientras que la segunda parte me hablan de liberación, de gracia. No obstante, esta primera referencia que hace Marcos la hace de Malaquías en el capítulo 3, en el versículo 1. Y te voy a pedir que me acompañes, por favor. Malaquías 3:1. Recuerda que Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Y solamente vamos a leer la primera parte del versículo. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y la segunda referencia es justamente Isaías en el capítulo 40, que es a partir de ese capítulo que inicia la segunda parte de Isaías. Y entendimos que la segunda parte de Isaías empieza justamente donde el Nuevo Testamento empieza. ¿Cómo empieza el Nuevo Testamento? Así, Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El Nuevo Testamento comienza con Juan el Bautista y anunciando la venida de Jesucristo. Qué interesante entonces que en este pasaje vemos cumplidos precisamente estos anunciamientos proféticos, que incluso el de Malaquías nada más tiene como alejamiento
cronológico 400 años antes de que sucediera. Así es que la palabra de Dios es más actual que el periódico de mañana. Es decir, la palabra de Dios es una palabra viva, mis queridos hermanos, y tiene cumplimiento profético. Lee conmigo el versículo 4, dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Hay que entender una cosa, que es bautismo de arrepentimiento, no es bautismo para perdón de pecados. Se entiende el perdón de pecados a través del arrepentimiento, ¿verdad? Cito 1 de Juan capítulo 1 verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Entonces es importante primero arrepentirnos, confesar los pecados y el Señor nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es a través de la sangre de Jesucristo que podemos ser limpios de pecados. Me encanta lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5 a partir del verso 6. Romanos 5 a partir del verso 6. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo pecadores. Y fue necesario que Cristo muriese por nosotros para que pudiésemos nosotros ser limpios de esos pecados a través de su sangre. No es a través del bautismo que somos perdonados. Ciertamente después de conocer a Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y recibirles, como podemos acceder al bautismo como un mandamiento, ¿verdad? Como una ordenanza, quise decir. Pero no es el bautismo lo que nos lleva a perdón de pecados. Ahora este mensaje era proclamado por Juan para el pueblo de Israel, porque la palabra que usa para predicar más bien se traduce con la palabra keruso, que es proclamar. Sí, proclamar la venida de Cristo. Dice Pablo, estando en Antioquía, en la sinagoga, en el capítulo 13 de Hechos 13, en el versículo 24, Hechos 13, 24 dice: antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Por eso es que referimos entonces que este mensaje estaba más enfocado al pueblo de Israel. Después de que Jesucristo resucita de los muertos, el bautismo de Juan ya no tiene validez, porque es ahora a través de la cruz de Cristo que tanto judíos como no judíos podemos venir a Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados y siendo perdonados por su gracia y por su misericordia. Me encanta la historia alrededor de Juan el Bautista, ¿sabes? ¿Quién era Juan el Bautista? Recordemos que Juan venía o era de la tribu de Leví. ¿Por qué digo esto? Porque su padre era sacerdote, Zacarías era sacerdote, y era el sacerdocio arónico, es decir, entonces Zacarías venía de la familia de Aarón. Ahora, Aarón era hermano de Moisés. Ambos eran hijos de Amram, que era un levita. Si puedes leer Éxodo capítulo 2, verso 1, me habla acerca de que Dios llamó a un hombre levita para casarse con otra mujer levita. Estos, tanto Amram como Jocabed, eran los padres de Moisés y de Aarón. Por tanto, entonces, siendo ellos familiares o los parientes lejanos de Zacarías, hace a Marcos también de la tribu de Leví. Ahora, entonces, ¿por qué Marcos no estaba vestido con los ornamentos propios de un sacerdote? Porque Juan no quería identificarse con el sacerdocio corrupto de su entonces. Recordarás que en el tiempo de Juan, quienes ejercían el sacerdocio
Los sumos sacerdotes eran Anás y Caifás. Y me encanta este contraste que hace Lucas en el capítulo 2. Es Lucas 3. Lucas 3, por favor. A partir del verso 1. Lucas 3, a partir del verso 1. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, recordarás que esta era la manera de poder dar una referencia a través de los acontecimientos actuales de su entonces, vaya. Siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de Itunea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Es interesante que las figuras alrededor de los gobiernos en ese entonces, al igual que ahora, no eran pues muy alentadoras, ¿verdad? Imagínate, estamos hablando de Tiberio, un emperador tirano y asesino. ¿Qué te puedo decir de Poncio Pilato? Hay muchas historias alrededor de Poncio Pilato, terribles. Una de ellas, por cierto, contadas por este historiador Lucas aquí en la Biblia, en el capítulo 13, cuando refieren a Jesús aquella ocasión en la que mezcló la sangre de unos galileos con el sacrificio. Estaban gobernando Herodes, su hermano Felipe y Lisinias en al menos 3 provincias cada uno. Eso refiere a que eran tetrarcas. Pero los sumos sacerdotes eran Anás y Caifás. Y en ese tiempo desalentador, como les decía, vino palabra de Dios a Juan. Imagínate, 400 años de silencio después de que Malaquías dio el anunciamiento de Juan el Bautista, lo que leímos en el Antiguo Testamento, y tuvo cumplimiento 400 años después. En este tiempo desalentador y oscuro, por fin otra vez viene la palabra de Dios. Recuerdo aquella ocasión cuando es leída la ley a través del escriba Esdras, después de 70 años están en Babilonia, que se habían alejado completamente de la ley. Hoy viene palabra de Dios por fin al pueblo de Israel a través de Juan, hijo de Zacarías. Me llama la atención que hace la referencia de estando en el desierto. Sabes que siempre que Dios quiere presentarse contigo, quiere hablarle a un hombre, lo cita en el desierto. Recordarás a Moisés siendo citado en el desierto, después de 40 años de haber salido de Egipto. Ahí en el desierto fue donde fue destruido Moisés. Y digo destruido porque ciertamente la imagen del príncipe de Egipto quedó totalmente borrada de Moisés. Incluso ya no siquiera la capacidad que tenía de facilidad de palabras, porque era tartamudo. Ahí es donde conoció a Dios, en el desierto, en una total bancarrota. Pero no solamente Moisés conoció a Dios en el desierto. ¿Sabes que Juan se encontró con Jesús por primera vez en el desierto? Por eso es que es importante para ti y para mí valorar el tiempo que estamos siendo puestos en el desierto. Tal vez tú hoy te encuentras ahí, en el desierto. Pero quiero decirte, si estás ahí, dale gracias a Dios, porque seguramente Él quiere hablar a tu vida. Hemos entendido que el quebrantamiento no es una opción. Es definitivamente necesario para que todo hombre y toda mujer conozcamos verdaderamente a Dios. Todos aquellos que queremos migrar de ser solamente creyentes de Dios a ser discípulos de Dios, a conocer íntimamente a Dios, estamos llamados al desierto. Estamos citados en el desierto. Ahí, mis queridos hermanos. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, ¿verdad?, que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, pero el resultado es un fruto apacible de justicia para aquel que es ejercitado en ella. Así es que yo quiero decirte, mientras estemos en esta vida y estemos cruzando por un desierto de circunstancias adversas y que nos quebrantan y así buscamos más a Dios, valorémoslo, porque es ahí donde nos quiere llamar Dios para
que le conozcamos íntimamente. Gloria a Dios. Juan entonces, a pesar de ser pues levita, él podía haber ejercido el sacerdocio, pero no quería identificarse con los sacerdotes de su entonces, que eran un sacerdocio corrupto. Más bien él quería identificarse con los profetas del Antiguo Testamento, especialmente con Elías. No solamente porque fue anunciado así por el profeta, ¿recuerdas? En Lucas capítulo 1, verso 17. Lucas 1, verso 17 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese fue el llamamiento, pues, de Juan hacia los judíos, hacia el pueblo de Israel, pues. Pero quería identificarse, pues, con Elías. No solamente porque había sido anunciado así, con el poder y el espíritu de Elías, incluso hasta se vestía como Elías, porque la Biblia dice que vestía a Juan con cuero de camello y comía langostas y miel silvestre. Si tú quieres adelgazar, ya sabes cuál es la receta. Solamente como una referencia, Segunda de Reyes 1.8, Segundo de Reyes 1.8. Segundo de Reyes, es segundo porque son libros, no cartas. Segundo de Reyes 1.8 dice: y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Y era la referencia precisamente de Elías Tisbita. Entonces era así como quería identificarse Juan el Bautista. Ahora, Juan, siendo de 30 años, que fue aproximadamente cuando estuvo ya anunciando y proclamando la venida de Jesucristo, antes, por supuesto, de que apareciera Jesucristo en escena, ya entonces estaba él adquiriendo la edad promedio que se indica en la ley para ejercer el sacerdocio. En Números capítulo 4, en el verso 3, Números 4:3, solamente como una referencia, yo te lo puedo leer, dice: de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Entonces era el tiempo en el que podía él ya ejercer su sacerdocio. No obstante, insisto, él no quería identificarse con este sacerdocio que estaba en el templo, era un sacerdocio corrupto, pero ejerció su sacerdocio, como lo vimos en Lucas, en el desierto. Ahí es donde comenzó. Y déjenme decirles que poco a poco fue Juan el Bautista menguando a raíz de anunciar a Jesucristo. Si tú y yo hemos sido llamados para proclamar a Jesucristo, porque déjenme decirles, el llamado que todos nosotros tenemos es también de ser heraldos y anunciar también la venida de Cristo. Así como Juan anunció la primera venida de Jesús, nosotros anunciamos a través de este evangelio la venida de Cristo. Así es como comienza, por cierto, este evangelio. En el versículo 1 dice: principio del evangelio de Jesucristo. No es justamente este libro, sino es el evangelio, las buenas nuevas de Cristo, es decir, Cristo, las buenas nuevas, pues. Eso es lo que significa evangelio. Y antes era así anunciado algún acontecimiento muy importante por heraldos que anunciaban el evangelión. No anunciaban que habían ganado los Dallas o los 49 de San Francisco, el Super Bowl, que fue cancelado, sino algo verdaderamente importante como el nacimiento de un rey, un príncipe, o que se había ganado la guerra, qué sé yo. Esto eran buenas noticias.
Por supuesto, entonces es lo que está anunciando Juan el Bautista al pueblo de Israel. Pero sabes que al igual que nosotros muchas veces, posiblemente Juan pudo haberse sentido frustrado porque pues no vio a un Israel arrepentido. Pero ese fue el llamado de Juan. Yo te diría, no dejes de anunciar las buenas nuevas. Posiblemente veas una indiferencia a tu alrededor, pero en esta circunstancia de sombras y oscuridad, de cosas difíciles que están aconteciendo a nuestro alrededor, y son muy difíciles en nuestro país, es cuando entonces Dios comienza a hablar a nosotros los heraldos, así como habló a Juan estando en el desierto. Y Pablo dice en 2 de Corintios, en el capítulo 5, que somos nosotros pues los embajadores, los que anunciamos, los mensajeros, los heraldos de Dios. 2 de Corintios capítulo 5. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y es que los mensajeros tenían, por supuesto, la autoridad de parte del rey para anunciar, eran la voz, portaban la autoridad de Dios para anunciar al pueblo algo. Así es que tú y yo también, como heraldos, como embajadores de Cristo, hablamos como si Dios hablase a través de nosotros. Y debemos decirle a la gente o rogarles en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Esto era el mensaje pues de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista no tuvo el éxito con el pueblo de Israel. No fue así. Jesús se refiere a Juan respecto a esa ocasión cuando está frente a los sacerdotes y les dice, Juan estuvo predicando en el desierto y no le escucharon. No le escucharon. Entonces, el mensaje de Juan no fue oído y atendido en su momento por el pueblo de Israel. Pero Juan no por eso no tuvo éxito. Decía, tal vez había habido una frustración. Bueno, realmente yo creo que Juan nunca estuvo frustrado por eso. Porque al final él dice, mi gozo está cumplido. Acompáñame a Juan, Evangelio de Juan en el capítulo 4, por favor. Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 4. Disculpen, es Juan 3. Juan 3. A partir del verso 26 vamos a leer. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Era como una especie de queja con Juan. Oye, pues él, hablas bien de él y ahora él es el que está bautizando más que tú. Entonces la respuesta de Juan fue, no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Es decir, el mismo Juan reconoce que su ministerio de anunciar, de proclamar la venida de Cristo y de bautizar, vino de Dios. A mí me encanta que la Biblia dice que el llamamiento es de Dios. No tiene nada que ver con nuestra personalidad. Qué bueno que algunos canten y toquen bien. Qué bueno que algunos prediquen bien. Qué bueno que algunos tengan algún carisma, qué sé yo. Pero no es eso lo que nos hace a nosotros recibir un llamado de gracia por parte de Dios. No, no lo es. Él tiene un propósito más allá todavía. Jesús le dice a Pilato, estando frente a él, ¿recuerdas en el capítulo 19 de Juan? Cuando Pilato, muy enseñoreado, le presume diciendo que tiene autoridad para crucificarle y también tiene autoridad para soltarle a Jesús. Y Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba.
Mis queridos hermanos, no tenemos nada de qué gloriarnos. Somos, insisto, heraldos, mensajeros delante de Dios. No creo hoy en que haya pastores o predicadores que, lejos de apacentar la grey de Dios, solamente usemos el escenario como para exhibir nuestros talentos. No, no lo es. Para nada lo es. Porque nosotros vamos a dar cuenta de esto. Juan tenía un llamamiento para anunciar a Jesucristo que venía de Dios y él lo reconocía así. Nadie. No puede hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo. ¿Recuerdas? En Juan capítulo 1, cuando viene una comisión de fariseos para cuestionar a Juan, en el versículo 19, dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Verso 20, confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Dice Juan aquí en el capítulo 3 que leíamos, ahora en el verso 28 otra vez. Dice, ustedes son testigos de que dije yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Eso es el ministerio de todos nosotros. Les decía, a Juan le tocó anunciar la primera venida de Jesús. A ti y a mí nos toca anunciar la segunda venida y este es el tiempo de proclamarle. Somos sus instrumentos solamente. Pero recuerda, Juan recibió o inició su sacerdocio en el desierto. El versículo 29, Juan 3:29 dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, este amigo del esposo que se alegra, que está a su lado y que oye, y le oye y se goza grandemente de la voz del esposo, se podría hoy considerar entre la relación esposa y esposo como el padrino. Bueno, ustedes saben que en la usanza judía, ambos se distanciaban de 6 meses a 1 año, me refiero al novio y a la novia, a los esposos, para que solamente a través de lo que se conocía como shoshavin en el hebreo o en el griego paraninfo, era el que establecía la comunicación entre ambos. Ellos no tenían contacto físico, no se podían ver hasta que se haya cumplido este periodo de tiempo y ahora sí consumir el matrimonio. Antes solamente era a través de este mensajero y hoy es precisamente lo que tú y yo hacemos. Ahora Juan era solamente eso. Por eso al final de este versículo 29 dice, así pues mi gozo está cumplido. Pero te estoy hablando de alguien que fue, insisto, inició su ministerio a los 30 años y en ese periodo de tiempo fue muy corto su sacerdocio, porque enseguida le metieron injustamente a la cárcel. Y estando en la cárcel fue muerto injustamente y cruelmente. Pero Juan dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Hoy por hoy el corazón y el pensamiento de nosotros, pues es al revés, ¿verdad? Siempre estamos defendiendo nuestros derechos, siempre estamos defendiendo nuestros gustos y preferencias, nuestras opiniones. No estamos atendiendo a lo que el Señor dice en su palabra, pero tenemos un llamado por parte de Jesucristo y es a ser mansos y humildes de corazón, mansos y humildes de corazón. Alguna vez les dije, de acuerdo a una visión, que sin duda esto puede ser la razón por la que incluso los ángeles pueden hacer una reverencia
ante aquellos que en el cielo visten con ese manto de humildad y de mansedumbre de Cristo, porque es la máxima distinción de autoridad en el cielo. Cuando aquí un manso y humilde podrían ser tachados de débiles, en el cielo es una posición de autoridad. Juan estaba vestido con una indumentaria que hacía posiblemente referencia a la mansedumbre y a la humildad, no a un protocolo de vestimenta como para poder lucirse. Alguna vez leí un libro de un personaje que es un consultor de imagen pública para presidentes y personas famosas. Y es interesante el libro, que me habla de protocolos, de cómo vestir, el color. Por ejemplo, tú sabías que en tu guardarropa, los hombres, debe haber al menos 2 trajes, uno gris y otro azul marino, ni siquiera negro, decía él, porque el azul marino es el que más se usa para protocolos, incluso se usa para fiestas. También puedes llevar una currícula a alguna empresa y te enseñaba cómo vestir y lo que significa un pañuelo en el bolsillo de la izquierda del saco, y el color de la corbata, lo que significa, y el usar mancuernillas, etcétera, etcétera. Pues son protocolos, ¿verdad? Pero en el tema del sacerdocio, pues a lo lejos podían distinguirse los sacerdotes, no solamente por su indumentaria, sino porque oraban en las calles y ofrendaban en las calles, para ser vistos de todos los hombres. Pero Juan estaba ejerciendo su sacerdocio en el desierto, ahí, vestido con las características de alguien manso y humilde. Estamos llamados a eso, mis queridos hermanos. Ese es el llamado que tenemos hoy. Y yo quise referirme a Juan porque sin duda, pues la palabra nos permite conocerlo como una referencia a alguien que está dispuesto a hacer ver su posición delante de Dios como discípulo de Dios. Y yo sé que para nosotros es difícil entrar en el desierto, pero es el llamado que Dios tiene para quienes quieren conocerlo íntimamente, mis queridos hermanos. Y yo quiero pedirte que te quedes con esta referencia de Juan el día de hoy, para decirte, a pesar de que Juan su ministerio duró muy poco tiempo y fue pues prácticamente cubierto y tapado completamente por Jesucristo, es decir, Juan comenzó a salir de escena prácticamente de manera injusta, no recibió ningún fondo de retiro, no recibió ninguna pensión por haber cumplido su ministerio, no recibió nada de eso, ni galardones de los hombres. Pago por anunciar a Jesucristo fue la cárcel y finalmente la muerte. A través de la óptica de nosotros como seres humanos diremos qué tragedia, ni siquiera se casó, o al menos la Biblia no dice al respecto nada. Pero es increíble que con todo y eso Juan dice: mi gozo está cumplido. Y una vez que nosotros vamos ahí, déjame decirte que es ahí donde nos quiere engrandecer el Señor. Sabes que Jesús se refiere a Juan como el mayor de los profetas, del Antiguo Testamento. Pensarías que el mayor de los profetas es alguien con una gran distinción y que vive por sí, que tiene títulos puestos en su pared, que se refieren a él como líder. Te voy a decir una cosa, a mí no me llamen líder, por favor. Yo no soy líder. Los pastores no somos líderes, mis queridos hermanos. No somos líderes. Somos servidores, mis queridos hermanos. Tenemos claro, de parte de Dios por gracia, autoridad. Porque sí, ciertamente la Biblia habla de sometimientos. Pero al final de cuentas nosotros somos servidores de Dios, así como lo fue Juan el Bautista. Así es que, por favor, aprendamos de Juan el Bautista.
Quédate con esta referencia el día de hoy. ¿Ok? Hacemos una oración. Mi Dios, permite que en el hecho de cumplir con el llamado que tú tienes para nosotros, independientemente cuál sea el ministerio o el don que estemos ejerciendo, Señor, hacer tu voluntad, como dice el Salmo 40, verso 8, nos agrade, Señor. Así como Jesucristo, que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, el gozo de cumplir tu voluntad. Juan no se preocupó porque la figura de Jesucristo lo opacara, Señor. Porque eso era de lo que él se gozaba. Mi Dios, y permite hoy que esto quede en nuestro corazón como una referencia, Señor. A Juan, Señor, el pueblo de Israel no le escuchó. Fue el segundo llamado por parte de ti al pueblo de Israel, primero a través de los profetas en el Antiguo Testamento, el segundo a través de Juan y el tercero a través de Jesucristo. Pero ni siquiera Jesucristo, el pueblo de Israel, escuchó como nación. Juan no vio al pueblo de Israel arrepentido. ¿Podría haber esto procurado una frustración? Pero no, porque su gozo estaba en el llamado que tú le habías dado, Señor. Que tú le habías dado, Señor. Y debe estar en nosotros este gozo también, Señor. No debemos gozarnos ni de gloriarnos de las cosas que tenemos aquí en la tierra o de las cosas que poseemos, habilidades, carismas, personalidades. No. Sino de que tú, Señor, tenga, por tu gracia, por gracia, escribas nuestros nombres en el libro de la vida. Gloria a Dios, Señor. De eso sí debemos alegrarnos, de servir a un Dios vivo. Señor, enséñanos a través de estar en el desierto a tener y a aprender a usar como Juan el manto de la humildad y la mansedumbre de Cristo. Sí, Señor. Gracias por esta palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. La Santa Cena. Y para el efecto les pido que por favor vayamos al pasaje que está en Mateo 26 del 26 al 28. Leemos: Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí aparecen los dos elementos de la cena, que son el pan y el vino. Sobre el pan hemos hablado en otras ocasiones. De hecho, el pasaje de Juan capítulo 6 describe a Jesucristo como el pan del cielo, el pan de vida y el pan de Dios. Y en la oración del Padre Nuestro, según se consigna en Mateo 6:11, está la siguiente oración: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto se refiere no solamente al pan material, sino al pan espiritual, que es Jesucristo. Ahora hablemos de la sangre. En Levítico 17 del 10 al 11 leemos: Levítico 17 del 10 al 11: Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Vemos aquí un principio importantísimo, que la vida de la carne está en lo que fue dicho muchísimos años antes de que la ciencia médica supiera esto, porque la sangre es la que transporta nutrientes, oxígeno y también todos los elementos del sistema inmunológico que nos sirven para defendernos de enfermedades.
Creemos que esto es una disposición que por primera vez se dio con la ley, pero esto no es así. Leemos en Génesis 9:4 lo que le dice Dios a Noé después del diluvio. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. El mismo principio, la vida está en la sangre. Vemos con esto que la sangre es un elemento sagrado para Dios. Nos podemos preguntar, ¿esta disposición de no comer sangre seguirá vigente en el Nuevo Testamento y particularmente para los gentiles, para los que no somos judíos? En Hechos 15:24 leemos la primera parte de la conclusión del Concilio de Jerusalén que se organizó para discutir estas cosas. Y dice así Hechos 15:24: por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandado circuncidaros y guardar la ley. Y seguimos leyendo versículos adelante, a partir del 28 y el 29, dice Hechos 15:28-29, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Que os abstengáis de sangre. Esto es un mandamiento para todos nosotros que aún sigue vigente. De nuevo, la sangre es un elemento sagrado para Dios. Y ahora vamos a entender por qué. En 1 Pedro 1:2 dice, 1 Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Cuando nacemos de nuevo somos rociados con la sangre de Cristo. Y entonces el Padre, en lugar de vernos a nosotros, ve la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue sin pecado. Y eso es lo que nos justifica y nos permite siquiera acercarnos al trono de la gracia de Dios Padre. En Juan 17:3 está consignado un versículo que hemos leído muchas veces, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Dios Padre y a su Hijo, a quien Él envió. En 1 de Juan 5:20, Juan mismo consigna lo siguiente: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y os ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La vida eterna no es solamente conocer al Padre de Jesucristo, sino es Jesucristo mismo y el Padre a través del Hijo. A eso aspiramos, a tener la vida eterna, a estar en comunión eterna con nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Y de hecho, Jesús sabemos que dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y la vida. Y la vida está en la sangre. Por eso es tan sagrado este elemento de la Santa Cena. Vayamos a el pasaje de 1 Corintios 11 del 23 al 25. 1 Corintios 11 del 23 al 25, donde Pablo consignó lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó de la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos ahora a su sacrificio en la cruz, su sacrificio supremo de amor en la cruz, compartiendo los elementos. Primeramente el pan. Jesús dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis
en memoria de mí. Participemos del jugo de la vid. Padre Santo, te damos muchas gracias porque nos has permitido de nuevo recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él murió en esa cruz oprobiosa en lugar nuestro, y por eso tenemos la oportunidad de reconciliarnos contigo, nacer de nuevo, y que tu Espíritu Santo nos santifique y nos identifique con tu Hijo Jesucristo. Pedimos que así sea, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hoy celebramos tu amor. Tu fuerza y valor por haber decidido morir, regalarnos vivir. Hoy celebramos tu amor, tu fuerza y valor por haber decidido morir, regalarnos vivir. Haz con mi vida lo que quieras tú. Yo te pertenezco solo a ti. Haz con mi vida lo que quieras tú. Yo te pertenezco solo a ti. Hoy celebramos. Hoy celebramos tu amor, tu fuerza y valor por haber decidido morir, regalarnos vivir. Hoy celebramos tu amor, tu fuerza y valor por haber decidido morir y regalarnos vivir. Haz con mi vida lo que quieras tú. Yo te pertenezco solo a ti. Haz con mi vida lo que quieras tú. Yo te pertenezco solo a ti. Haz con mi vida lo que quieras tú. Yo te pertenezco solo a ti. Haz con mi vida lo que quieras tú. Yo te pertenezco solo a ti. Yo te pertenezco solo a ti.